Bien, vamos a iniciar con la unidad 4, denominada calor y temperatura. Vamos a ir viendo por subtemas cada una de aquellas secciones de las que constituye esta unidad 4. Nuestro primer subtema es la diferencia entre calor y temperatura. Se dice que el calor es un fenómeno físico que eleva la temperatura y dilata, funde, volatiliza o descompone un cuerpo. Vean, por ejemplo, en la primera imagen tenemos algunos trozos de madera que se están quemando, es decir, se están descomponiendo. En medio tenemos metal que está fundido y lo que ha pasado es que se le ha agregado calor. Por tanto, el metal funde, se transforma de su estado sólido a su estado líquido. Y en la tercera imagen vemos unas nubes. Aquí lo que pasa es que el agua líquida se ha volatilizado, se ha transformado de su fase líquida a su fase de vapor. Y eso se debió precisamente a que se ha agregado calor, por tanto su temperatura también se ha elevado. El tema del calor constituye la rama de la física que se ocupa de los movimientos de las moléculas, ya sean de un gas, un líquido o un sólido. La materia está constituida por diferentes partículas, comenzando por las moléculas, y estas a su vez están constituidas por átomos. Entonces, el calor lo primero que va a afectar es precisamente a estos constituyentes, los constituyentes atómicos. El calor no se puede ver ni pesar, pero sí sentir, y puede determinarse la cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo por medio de su temperatura. Cuando decimos un cuerpo nos referimos a cualquier porción de materia. Y bueno, el calor lo podemos cuantificar precisamente mediante instrumentos como el que tenemos aquí, que es un termómetro. Cuando un cuerpo absorbe calor, su temperatura aumenta. Es precisamente lo que le pasa a estos animalitos que son de sangre fría. Por ejemplo, esta iguanita, en los días que son fríos, suelen por la mañana asolearse precisamente para que su temperatura se incremente. Es decir, van a estar absorbiendo el calor que proporciona el sol. Por el contrario, cuando un cuerpo cede calor, su temperatura baja. Aquí tenemos una imagen en la que existe hielo y una mano. Si el hielo es de agua, como lo tenemos aquí en fase sólida, su temperatura debe rondar aproximadamente los 0 grados centígrados. En cambio, la mano de esta persona debe de tener aproximadamente 37 grados centígrados. Significa que la mano de la persona tiene mayor calor, por así decirlo, que el hielo. Y entonces el calor de la mano se va a transmitir o se va a ceder al hielo. Es por eso que el hielo absorbe calor y entonces se funde y se transforma en líquido. Esta relación de calor y temperatura se da mientras no haya un cambio de estado. Cuando decimos un cambio de estado nos referimos al estado de agregación, lo que es líquido, sólido o gaseoso. Y bueno, eso se debe a que en este momento la temperatura permanece constante. Imaginemos que tenemos esta cacerolita, esta ollita, pero en lugar de aceite tenemos agua. Si nosotros la empezamos a calentar el agua, su temperatura empieza a incrementarse. Sin embargo, va a llegar un punto en el que ya no se incrementa más y debe rondar aproximadamente los 100 grados centígrados. Nosotros, por más calor que le agreguemos a esa agua, no va a ser posible que su temperatura se incremente, sino que se va a permanecer constante hasta que toda el agua líquida se haya transformado en vapor. Es precisamente el fenómeno de ebullición, el cambio de estado líquido del agua a estado gaseoso. Insisto, en ese punto la temperatura no va a incrementarse, solo hasta que toda el agua líquida se haya transformado en vapor. Entonces sí, al agregar calor, su temperatura va a incrementarse. El calor fluye entre los cuerpos de manera natural, de uno con mayor temperatura a otro de menor temperatura, hasta que ambos llegan a un punto de equilibrio. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando tenemos un vaso con refresco frío y lo mantenemos con nuestras manos. Originalmente el refresco está más frío que nuestra mano. Si nosotros lo mantenemos en ella por un buen rato, la temperatura del refresco empieza a incrementarse precisamente porque el calor estará fluyendo de nuestra mano hacia el refresco.
Este flujo de calor se va a mantener hasta que tanto la mano de la persona como el refresco lleguen a un punto de equilibrio, es decir, cuando su temperatura sea igual, la temperatura del refresco y la temperatura de la mano. Entonces, aquí lo que hay que notar es que el calor siempre va a fluir de uno con mayor temperatura a otro de menor temperatura. La temperatura físicamente es una magnitud escalar que mide el grado de agitación de las partículas de los materiales. Recordemos que toda la materia está constituida por partículas que pueden ser las moléculas o los átomos, y la temperatura nos sirve para medir esa agitación que tienen. Bien, a mayor agitación se va a dar una mayor temperatura. Si nosotros tenemos una barra, por así decirlo, una barra de metal, y en un extremo la estamos calentando con un mechero, como vemos en la imagen, en este extremo que está más caliente, la agitación de las partículas va a ser mayor, pero conforme nos alejemos de esta zona de calentamiento, las partículas se van a ir agitando en menor proporción. Cuando lleguemos a la zona menos caliente, pues las partículas no van a estar vibrando tanto como en el otro extremo. Entonces aquí tenemos una menor temperatura porque existe también menor agitación. En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. Recordemos que la diferencia que existe a nivel molecular o atómico entre el estado sólido, el estado líquido y el gaseoso es la distancia que se da entre partícula y partícula. En un sólido las partículas están muy compactas, es decir, el espacio entre ellas es muy poco. En el estado líquido empieza a haber cierto distanciamiento entre partícula y partícula, y eso lo provoca precisamente el hecho de haber agregado calor. Cuando se ha incrementado la temperatura, es decir, se ha agregado más calor, las partículas se alejan mucho más. Vean cómo en el estado gaseoso la distancia entre partícula y partícula es mucho mayor al compararlas con el estado líquido o bien el estado sólido. Entonces, para este caso, los movimientos que estamos diciendo, las vibraciones, se van a dar prácticamente en la posición donde se encuentran cada una de estas partículas. La temperatura se mide con termómetros y los hay desde modelos que se ocupan en meteorología, pasando por aquellos que son clínicos, aquellos que se pueden sumergir en algún líquido, etcétera. Hay una enorme variedad de termómetros dependiendo de la finalidad a la que son destinados. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de temperatura es el Kelvin. Recordemos que la temperatura es una de las 7 magnitudes fundamentales y esta en el Sistema Internacional se va a medir en Kelvin. En la imagen que tenemos aquí estamos comparando la escala Kelvin con la escala Celsius. Si nosotros tenemos un objeto a 0 grados centígrados, en la escala Kelvin esa temperatura sería 273 Kelvin. Si por ejemplo tenemos agua en ebullición, que está hirviendo, su temperatura ronda los 100 grados centígrados. Bueno, esos 100 grados centígrados en escala Kelvin es de 373 Kelvin. Ahora, si nos vamos al otro extremo, a una temperatura de menos 273 grados centígrados, en la escala Kelvin serían 0 Kelvin. A esta temperatura de 0 Kelvin o menos 273 grados centígrados se le conoce como el cero absoluto y es la temperatura más baja a la que se puede llegar en nuestro universo conocible. Fuera del ámbito científico, el uso de otras escalas de temperaturas es común. Verán, el caso de la temperatura Kelvin se utiliza mucho para diseños de ingeniería, para experimentación en laboratorios. Sin embargo, por ejemplo, en los hospitales se usa mucho la escala Celsius o escala centígrada. Es ahí donde les digo que, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano ronda los 37 grados centígrados. Y vean, ahí se está ocupando la escala Celsius o la escala centígrada. Por otro lado, en los países anglosajones, como Estados Unidos, como Irlanda, como Inglaterra, suelen utilizar la escala Fahrenheit. Y si son observadores, ya sea en YouTube o en la televisión, se darán cuenta que en programas que son de origen estadounidense, la temperatura la dan en Fahrenheit, que es su escala de temperatura que utilizan habitualmente, sobre todo para la cuestión de
condiciones meteorológicas. También existe la escala Rankine. Esta escala Rankine es un equivalente a la escala Kelvin. Lo que hicieron fue es que en estos países de habla inglesa tener una escala que permitiera también tener su cero absoluto, la temperatura más baja posible. Y bueno, esta establece su punto de referencia en el mismo punto de la escala Kelvin, lo que les decía. 0 Kelvin va a ser la misma que 0 Rankine. Y como les decía, es la escala utilizada en el sistema inglés absoluto. Y bueno, nuestro siguiente tema a ver es escalas de temperaturas.